¿Qué ocurre cuando alguien que parece tenerlo todo descubre que su vida es en realidad un vacío que ni siquiera el éxito puede llenar? La respuesta está en los vínculos profundos que construimos, no en la búsqueda incesante de poder o prestigio. En la cima de su carrera, Jonathan, un director general rodeado de logros, ve cómo su mundo da un vuelco cuando conoce a Sarah, una mujer sencilla que, en un acto de valentía, le salva la vida. Este improbable encuentro despierta en él una profunda transformación, que le lleva a cuestionarse todo lo que antes creía esencial, al tiempo que descubre un nuevo significado junto a su inesperada familia. Jonathan observaba la ciudad a través del enorme ventanal de su despacho en lo alto de Blake Industries. La noche caía sobre Newark, y las luces distantes parecían diminutos puntos que parpadeaban sin propósito. Estaba allí, rodeado de todo lo que siempre había deseado: poder, prestigio, éxito, y sin embargo se sentía aplastado por un vacío que parecía imposible de llenar. Jonathan, el diagnóstico es definitivo. Las palabras del doctor Wallace resonaron como un golpe seco. No hay posibilidad de que tengas hijos. Pero, ¿hay algún tratamiento? ¿Alguna alternativa?, había preguntado Jonathan, con la voz escapándosele casi en un susurro. Recordó la mirada firme del médico, la mirada de quien conoce el peso de una verdad irremediable. Jonathan, sé que es duro oírlo, pero no hay nada que se pueda hacer. Lo siento. De vuelta al presente, se pasó la mano por la cara, sintiendo el peso de la revelación recorrer su cuerpo. El despacho estaba en silencio, tan en silencio que el sonido del reloj parecía una afrenta. Se acercó a la estantería donde se exhibían trofeos, diplomas y fotos. Cada objeto representaba un hito en su implacable carrera. Pero ahora, frente al nuevo vacío, todo parecía frío y distante, como trofeos de un juego cuyo objetivo ya ni siquiera sabía cuál era. Cogió una foto de su padre con la expresión seria y decidida que siempre le había inspirado. He hecho todo lo que querías. He ampliado el legado familiar. Lo he hecho todo para honrar tu nombre. ¿Y ahora qué? ¿A quién se lo voy a transmitir?, se preguntó en voz alta, su voz rompiendo el pesado silencio de la habitación. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Rebecca, su ayudante. «Jonathan, ¿sigues ahí? ¿Necesitas algo más hoy?», dudó antes de contestar, intentando recuperar la compostura. «No, Rebecca, es que he tenido un día muy largo. Puedes irte a casa». Después de colgar, el despacho parecía aún más vacío. Por primera vez, Jonathan sintió el peso de la soledad que había acumulado en nombre del éxito, y se dio cuenta de que, aunque había conseguido todo lo que quería, estaba completamente solo. Tratando de escapar de aquella sensación asfixiante, cogió las llaves y salió, decidido a dar un paseo. Necesitaba sentir el aire, tal vez despejarse. Mientras bajaba por el ascensor, el reflejo de su cara en el espejo le hizo mirarla fijamente por un momento. Era la cara de un hombre que nunca había sabido enfrentarse al fracaso, un hombre que siempre había creído que podía controlar su propio destino. Pero ahora, la imagen en el espejo era la de alguien que no sabía a dónde ir. En la calle, el frío viento otoñal le golpeó como una bofetada. Caminó hasta su coche, intentando sacudirse la sensación de estar atrapado en una vida que ya no era la suya. Se sentó al volante y condujo sin rumbo por la ciudad, sin un destino claro. Las farolas parpadeaban como sombras y Jonathan apenas registraba los edificios y avenidas que le rodeaban. La voz del doctor Wallace resonaba en su mente. Aceleró, como si la velocidad pudiera alejarle de aquella sensación de pérdida e impotencia, pero nada cambió. Era como si estuviera en una carretera sin fin, donde cada pensamiento le llevaba de vuelta al mismo dolor.
¿Cuántas veces has sentido que vivías una vida que no era realmente tuya, rodeado de obligaciones, de sueños ajenos, pero lejos de lo que tu corazón realmente desea? Este sentimiento también se apoderó de Jonathan, quien, en medio de un viaje turbulento, descubrió que el verdadero sentido de la vida no está en los logros vacíos, sino en los vínculos que elegimos construir. Con historias como la suya en mente, creé mi ebook, El secreto de las historias románticas maduras. Y para los primeros que lleguen, lo ofrezco gratis como regalo, porque creo que estas páginas pueden ayudarte a encontrar un nuevo camino lleno de posibilidades y nuevos comienzos. Aprovechad mientras esté disponible. El enlace está en el primer comentario de este video. A medida que se alejaba del centro de la ciudad, Jonathan empezó a notar la ausencia de otros coches. Las calles se volvieron más desiertas y oscuras, y en un cruce mal iluminado, ni siquiera se dio cuenta de las intensas luces que venían de una curva a su izquierda. Cuando por fin las vio, ya era demasiado tarde. El sonido de un claxon, un destello y, en un instante, el impacto. Su coche giró sobre el asfalto y todo se convirtió en un torbellino de sonidos y destellos inconexos. Jonathan sintió que su cuerpo salía despedido hacia adelante y que el cinturón le sujetaba con violencia. Cuando el coche se detuvo, volvió el silencio denso y sofocante. Intentó abrir los ojos, pero veía borroso y el olor a gasolina y metal se mezclaba con el frío aire nocturno. Todavía medio inconsciente, oyó pasos que se acercaban. Alguien llamó insistentemente a la ventanilla del coche. «¿Estás bien? ¿Oyes mi voz?» La voz era urgente, femenina y fuerte. Se esforzó por responder, pero las palabras no le salían. Con dificultad, consiguió abrir los ojos y vio a una mujer que intentaba forzar la puerta, con los dedos magullados, presionando el metal retorcido. «Por favor, aguanta. Voy a sacarte», le dijo con sorprendente firmeza. Poco a poco, la puerta cedió y la mujer consiguió abrirla lo suficiente para sacarlo. El aire frío le golpeó con fuerza y sintió el suelo bajo sus pies mientras ella lo apoyaba en sus hombros. «Ya está bien», le susurró mientras le ayudaba a sentarse en el bordillo. Jonathan trató de concentrarse en su rostro, pero todo parecía borroso. Intentó hablar, al menos para dar las gracias, pero el cansancio era abrumador. Lo único que podía hacer era mirarla fijamente, sintiendo una extraña sensación de paz que contrastaba con el dolor físico. Ella le tocó el hombro y le dijo con calma: «Me llamo Sara, ahora estás a salvo». Intentó hablar, pero las palabras volvieron a fallarle. Lo último que sintió fue el tacto firme de ella y el sonido lejano de las sirenas que se acercaban antes de perder el conocimiento. Jonathan abrió los ojos lentamente, sintiendo la brillante luz de la habitación del hospital penetrar en sus párpados. Por un momento no pudo distinguir la realidad del recuerdo, el sonido de las sirenas, el olor a gasolina y una voz. El recuerdo de la voz de Sara resonó en su mente, la firme suavidad que le había devuelto a la vida. «Veo que estás despierto». La voz tranquila de la enfermera le sacó de sus pensamientos. «Está en el hospital St. Peter, señor Blake. Fue un accidente grave. Pero no se preocupe, se recuperará rápido». Asintió con la cabeza, todavía confuso. Los recuerdos del accidente volvieron en flashes, y junto a ellos el rostro de Sara, borroso por el dolor. «La mujer que me ayudó. Sara. ¿Está aquí?» «Sí, señor. La chica que te ayudó dejó un número de contacto. Dijo que estaría encantada de ayudarle si necesitaba algo». Jonathan se relajó en la almohada, sorprendido por la empatía de una completa desconocida. Sabía que debía agradecérselo personalmente, pero eso no era todo. Algo en aquella mujer le había conmovido de un modo que aún no comprendía del todo. Unos días después,
Tras recibir el alta hospitalaria y con el número de Sara en la mano, Jonathan dudó antes de llamar. No estaba seguro de qué decir. Respiró hondo, se preparó y marcó. Después de unos timbres, su voz sonó clara y acogedora. «¿Hola? Hola, Sara. Soy Jonathan, el hombre del accidente. Me gustaría darte las gracias si pudieras dedicarme unos minutos». Al otro lado, Sara pareció reflexionar, pero su respuesta salió ligera. «Por supuesto, Jonathan. Tienes suerte de estar bien. Podemos vernos en el café de la calle principal. ¿Lo conoces?». Jonathan confirmó y sintió que su corazón se aceleraba. A la hora convenida, llegó al modesto café y la vio sentada en una mesa cerca de la ventana, con ropa sencilla pero expresión serena. Cuando ella lo vio, sonrió, y Jonathan sintió una extraña tranquilidad, algo que no había esperado. «Sara, gracias por todo», empezó él tomando asiento frente a ella. «No puedo ni imaginar qué habría pasado si no hubieras aparecido». Ella rió ligeramente. «Sabes, es gracioso. Ni siquiera debería haber estado allí aquella noche. Pero a veces la vida está llena de sorpresas, ¿no?». Jonathan asintió, asimilando sus palabras. «A veces la vida no sale según lo planeado», murmuró, como si hablara más consigo mismo que con ella. Luego continuó. «Sabes, al principio de esta semana, todo parecía estar bajo mi control, pero ahora siento que todo se desmorona». Sara le miró con empatía y sin apresurarse le dijo, «Quizás solo necesites una nueva perspectiva. A veces es cuando las cosas se escapan de tu control, cuando encuentras lo que realmente importa». Sus palabras resonaron en Jonathan de un modo inesperado. Se quedó mirándola, intentando comprender de dónde venía tanta sencillez y generosidad. Hablaron unos minutos más y él descubrió que era profesora en una escuela primaria local, donde trabajaba con niños desfavorecidos. Cada palabra que ella decía parecía reflejar una verdad que él nunca había considerado. Jonathan sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: gratitud, pero también una genuina curiosidad por alguien. Cuando se despidió, ya sabía que aquel encuentro cambiaría algo más que su forma de ver el accidente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez había algo más allá del control y el poder que siempre había perseguido. Jonathan se despertó al día siguiente de conocer a Sara, sintiéndose diferente. Por primera vez en años, las presiones del trabajo y las expectativas que siempre le habían perseguido parecían menos asfixiantes. Durante el día, su mente vagaba a menudo hacia Sara, hacia la forma en que hablaba de los niños a los que enseñaba y el brillo de sus ojos cuando describía sus proyectos en la escuela. Llevado por una curiosidad que él mismo no acababa de comprender, volvió a llamar a Sara. «Sara, me gustaría verte una vez más». «Si no te importa», se le dijo tratando de ocultar la ansiedad en su voz. Ella dudó un momento antes de contestar. «De acuerdo, Jonathan. ¿Qué te parece mañana por la tarde en el Central Park?» Al día siguiente llegó al parque antes de lo previsto y la vio paseando entre los árboles. Parecía completamente a gusto en medio de la sencillez del entorno. En cuanto se acercó, Jonathan sintió la ya familiar sensación de calma. «Gracias por venir», dijo ella, y él se dio cuenta de que su sonrisa era genuina, sin ninguna formalidad. «Parecía que necesitabas hablar». Jonathan sonrió, una sonrisa poco habitual en él. «La verdad es que creo que necesito una nueva perspectiva. He pasado años persiguiendo algo que ahora me parece vacío». Ella lo observó un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. «Jonathan, ¿te has parado a pensar que tal vez estás buscando en el lugar equivocado? La vida no siempre consiste en acumular, sino en lo que podemos compartir». «No sé si tengo con quién compartirlo, Sara», confesó él, con la voz un poco quebrada. «Me he pasado la vida centrado en el trabajo, en lo que mi padre esperaba de mí. Pero ahora
No le veo sentido a nada de eso. Empezaron a pasear por el parque y la conversación fluyó con naturalidad. Jonathan le preguntó por su trabajo y Sara le explicó que daba clases en una escuela pobre y organizaba actividades para los alumnos fuera del horario escolar. «Lo que haces va mucho más allá de la enseñanza», comentó admirado. «Parece que realmente te preocupas por ellos». Sara se rió, con un ligero matiz de tristeza. «Bueno, alguien tiene que preocuparse. Para muchos de ellos, la escuela es el único lugar donde se les escucha». Jonathan se sintió conmovido. Algo en su expresión revelaba que comprendía lo que ella quería decir. Había más en aquel encuentro de lo que él hubiera imaginado. Cuando se despidieron, Jonathan se dio cuenta de que Sara había despertado en él algo que ni siquiera sabía que existía, un auténtico deseo de conexión. Mientras abandonaban el parque, Jonathan se dio cuenta de que sus conversaciones con Sara no solo habían cambiado su perspectiva, sino que también le habían hecho ver con más claridad el vacío que antes solo había llenado la ambición y el poder. Jonathan no podía quitarse a Sara de la cabeza. Las conversaciones con ella le hicieron cuestionarse valores que antes consideraba inquebrantables. Al cabo de unas semanas, se sintió impulsado a reunirse de nuevo con ella, pero esta vez no como un hombre que busca respuestas a sus dudas. Quería conocerla más allá de las apariencias y de las coincidencias que los habían unido. Al verla de nuevo, Jonathan notó algo diferente en su expresión, una mezcla de serenidad y cierta aprensión. Se sentaron en un tranquilo café, donde ella tomó un sorbo de té antes de hablar. «Jonathan», comenzó, «necesito decirte algo. La verdad es que estoy embarazada». Jonathan abrió los ojos sorprendido. No esperaba una revelación tan repentina y por un momento no supo cómo reaccionar. La observó atentamente, esperando una explicación. «No quería ocultarlo», continuó ella, con voz firme y decidida. «Pero tampoco espero nada del padre del niño. Él no forma parte de mi vida y estoy dispuesta a seguir adelante sola». Jonathan se dio cuenta, mientras la miraba, de que había una fuerza sorprendente en aquella mujer. Se maravilló de su valor y determinación, como si aceptara la adversidad sin vacilar. Intentó elegir las palabras adecuadas antes de hablar. «Sara, yo no sé qué decir», balbuceó, aún asimilando la revelación. Pero había algo en su voz que transmitía sinceridad. «No cambia lo que pienso de ti. De hecho, solo hace que admire aún más tu fuerza». Ella sonrió, relajándose ligeramente. «Gracias, Jonathan. Solo quería ser sincera. Pensé que debías saberlo, ya que hemos estado muy unidos». Jonathan asintió y en ese instante se dio cuenta de que para él la noticia significaba algo más que una simple revelación sobre la vida de Sara. Al mirarla, vio el tipo de fortaleza que siempre había intentado alcanzar, pero que nunca había sentido realmente. Era una mujer que, ante los retos, aceptaba la responsabilidad sin miedo. Él, en cambio, se había pasado la vida buscando el control y la seguridad, y nunca se había parado a reflexionar sobre el valor de abrirse a lo que la vida ofrecía sin exigir garantías. La conversación se prolongó durante un rato, y Jonathan siguió haciendo preguntas sobre los planes de Sara, tratando de entender su viaje. Su historia le hizo reflexionar sobre su propia vida y lo que realmente buscaba. Sintió que aquel encuentro era algo más que una revelación. Era una oportunidad para reevaluar sus prioridades y vislumbrar un nuevo sentido en medio del caos de su rutina planificada. Cuando se despidieron, Jonathan sintió que algo en su interior había cambiado. Por primera vez empezó a darse cuenta de que tal vez, junto a Sara, podría encontrar un nuevo tipo de propósito. A medida que Jonathan y Sara se acercaban, empezaron a circular rumores. En el mundo empresarial de Jonathan,
No era ningún secreto que estaba saliendo con una mujer cuya vida y posición social eran completamente diferentes de las suyas. Las miradas de desaprobación empezaron a ser habituales y la gente de su entorno cuestionaba discretamente su elección. Una mañana, su hermana Victoria le buscó en la oficina. Siempre había sido pragmática y sabía expresar su punto de vista sin rodeos. Tras algunas formalidades, fue directa al grano. «Jonathan, todo el mundo habla de tu nueva amistad», le dijo con expresión contenida. «¿Te das cuenta de cómo puede afectar a tu imagen?» Él respiró hondo, controlando la irritación que amenazaba con surgir. «Victoria, Sara es importante para mí, y para ser sincero, estoy cansado de preocuparme por lo que piensen los demás. Por primera vez, siento que he encontrado algo real». Victoria le observó en silencio durante un momento, y su mirada parecía llevar una mezcla de sorpresa y decepción. «Solo espero que entiendas las consecuencias», murmuró, antes de salir de la habitación. La conversación con su hermana resonó en Jonathan durante días, y supo que tenía que hablar de ello con Sara. Quedó con ella en el parque, donde podrían tener la intimidad que necesitaban. Cuando la vio, intentó disimular la tensión que llevaba encima, pero ella se dio cuenta enseguida. «¿Va todo bien, Jonathan?», le preguntó ella, estudiando su rostro. Respiró hondo y decidió ser sincero. «Están hablando de nosotros, Sara. Me preguntan si me doy cuenta de las implicaciones de nuestra relación. Mi hermana me advirtió sobre cómo podría empañar mi imagen». Ella le observó con una sonrisa ligeramente triste. «Sabía que eso pasaría, Jonathan. Somos de mundos diferentes y la gente siempre tendrá opiniones. Pero eso no cambia nada para mí. Si es demasiado para ti, lo entiendo». «No digas eso, Sara», interrumpió él, con la voz cargada de sinceridad. «Lo que tenemos es más importante que cualquier juicio de los demás. Solo quiero que sepas que independientemente de las opiniones, estoy aquí porque elegí estar a tu lado». Ella sonrió, tocando suavemente su mano. «Entonces sigamos adelante, juntos. Sus opiniones no importan, lo que importa es cómo nos sentimos». El peso que Jonathan llevaba encima empezó a desaparecer con aquellas palabras, y se sintió renovado. Mientras caminaba por el parque junto a Sara, se dio cuenta de que, por primera vez, estaba desafiando las expectativas de su mundo, guiado únicamente por la verdad que había encontrado junto a ella. El timbre del teléfono despertó a Jonathan en mitad de la noche. Aún aturdido, miró la pantalla y vio el nombre de Sara. Su corazón se aceleró al contestar, sintiendo una creciente inquietud. «Jonathan, las niñas», empezó jadeando. «Me voy al hospital, vienen las gemelas». Sin dudarlo, saltó de la cama, cogió las llaves y corrió al hospital. Por el camino, los recuerdos de los últimos meses inundaron su mente. Desde el momento en que se enteró del embarazo hasta cada conversación con Sara, en la que ambos soñaban con construir una vida juntos, y ahora ese sueño se hacía urgente y real. Cuando llegó, Jonathan fue directamente a recepción y preguntó por Sara. Una enfermera le guió hasta la sala de espera y le informó de que el parto prematuro requeriría cuidados intensivos para los gemelos. Sintió un peso aplastante en el pecho y se dejó caer en una silla, intentando mantener la calma. Pasaron las horas, y cada segundo se sentía como un golpe de ansiedad. Jonathan luchaba contra el miedo a perderlos. Nunca había imaginado que alguien pudiera tener un impacto tan profundo en su vida como Sara y aquellos niños, a los que ni siquiera había conocido todavía, pero por los que ya sentía un amor inconmensurable. Por fin apareció un médico. «Las niñas han nacido, señor Blake», dijo sonriendo. «Están en observación en la UCI neonatal. Sara está bien y descansando, pero necesitará algún tiempo para recuperarse». Jonathan,
siguió a la doctora hasta la habitación donde estaban los gemelos. Observó los cuerpecitos en las incubadoras, tan frágiles y delicados, conectados a diversos aparatos. La visión le conmovió profundamente. La enfermera le indicó que extendiera la mano para que los bebés pudieran sentir su tacto. Al hacerlo, le invadió una oleada de emoción. A partir de ese momento, supo que estaba irrevocablemente unido a esas pequeñas vidas. Poco después, entró en la habitación de Sara. Estaba tumbada, con los ojos cerrados, respirando profundamente. Se sentó a su lado y le cogió la mano con suavidad. Unos minutos después, ella abrió los ojos y sonrió suavemente al verle. «Las niñas están bien», dijo, con una sonrisa emocionada. «Son hermosas y fuertes como tú». Sara asintió, dejando que las lágrimas rodaran silenciosamente por sus mejillas. «Sabía que estarías aquí, Jonathan», susurró. «Gracias por todo». Durante los días siguientes, Jonathan se dedicó por completo a cuidar de los gemelos junto a Sara. Los progresos de cada bebé se celebraban como una victoria, y Jonathan, que se había pasado la vida luchando por alcanzar logros profesionales, sentía ahora que por fin había encontrado un propósito verdadero y duradero. Pocas semanas después del nacimiento de los mellizos, Jonathan se encontró completamente absorbido por una nueva rutina. Su mundo giraba ahora en torno a las pequeñas vidas que él y Sara habían traído al mundo. Sus días, antes llenos de compromisos ineludibles, estaban ahora marcados por las horas de comer, los cuidados médicos de las gemelas y los momentos tranquilos en los que Sara y él se sentaban juntos a observar a las niñas. Aquella mañana, mientras Jonathan preparaba la cuna improvisada junto a la cama, se dio cuenta de lo mucho que había cambiado todo. La búsqueda incesante de reconocimiento y éxito parecía ahora un eco lejano, sustituido por la serenidad de estar al lado de su familia. Sara entró en la habitación con una sonrisa amable. «Has resultado ser un padre increíble», comentó, observándole mientras cuidaba de las niñas. Jonathan rió, un sonido ligero y despreocupado, muy diferente del hombre severo y serio que solía ser. «Nunca pensé que algo tan sencillo me haría tan feliz», confesó, «y pensar que creía que mi legado residía en trofeos y premios». Se miraron en silencio durante un momento, y él sintió que no necesitaba palabras para expresar lo que sentía. Sara le había mostrado una faceta de la vida que nunca había considerado: el valor de los pequeños logros, el poder del amor y la paciencia. Con el paso de los meses, Jonathan empezó a ajustar su rutina laboral, equilibrando las exigencias de Blake Industries con su deseo de estar ahí para sus hijas. La empresa, que antes lo representaba todo para él, era ahora solo una parte de una vida mucho más amplia. Rebecca, su ayudante, notó el cambio y le vio delegar tareas más a menudo, haciendo sitio para una vida más plena. Los fines de semana, Jonathan y Sara llevaban a las niñas al parque. Allí, mientras observaban a las gemelas admirar los árboles y los pájaros, se sentían en paz, como si por fin hubieran encontrado un hogar en el sentido más profundo de la palabra. Las risas de los bebés resonaban como una melodía que daba un nuevo sentido al futuro. Una de esas tardes, cuando el sol se ponía, Jonathan cogió la mano de Sara y, mirándola, murmuró: «Nunca te he dado las gracias lo suficiente por salvarme aquella noche, por mostrarme una vida que nunca soñé que pudiera tener». Ella sonrió. Sus ojos brillaban con la misma fuerza tranquila que le había conquistado desde el primer momento. «Y nunca imaginé que aquel encuentro cambiaría tanto», respondió, apretándole la mano. Jonathan sabía que con ella y las niñas había encontrado algo mucho más grande que cualquier legado material. Sentía que con ellas estaba construyendo de verdad la vida que siempre había deseado, pero que nunca había sabido cómo conseguir.